No todos los luchadores eran llevados a la arena encadenados. Mientras que al principio la mayoría de combatientes procedían de pueblos conquistados o de gente que había cometido crímenes, las inscripciones funerarias nos muestran que para el siglo I a.C. este panorama había comenzado a cambiar. Atraídos por promesas de gloria y dinero, grupos de hombres libres comenzaron a firmar contratos de forma voluntaria con las escuelas de gladiadores. Estos guerreros independientes eran a menudo hombres desesperados o antiguos soldados con experiencia en combate, pero algunos eran también patricios e incluso senadores o caballeros deseando demostrar sus dotes en combate. Muchas crónicas antiguas describen los juegos romanos como un préstamo cultural de los etruscos, pero la mayoría de los historiadores actuales argumentan ahora que los combates comenzaron como un ritual que tenía lugar en los funerales de gente rica. Habrían sido luchas entre esclavos y condenados cuyo objetivo era elogiar las virtudes del difunto. Como los romanos creían que la sangre ayudaba a purificar el alma del muerto, se pueden interpretar estos combates también como un sustitutivo de los sacrificios humanos. Los juegos funerarios aumentaron en magnitud durante la época de Julio César, el cual puso en escena a cientos de gladiadores en conmemoración de las defunciones de su padre e hija. Estos espectáculos demostraron ser muy populares, y para finales del siglo I después de Cristo, oficiales estatales comenzaron a costear juegos como una forma de ganarse el favor del pueblo. El cine y la televisión dibujan habitualmente un panorama de combates sangrientos en los que todo valía, pero lo cierto es que la mayoría de combates se hacían bajo normas estrictas. Lo más típico era que midiesen sus fuerzas dos hombres con tamaño y experiencia similares. Los árbitros controlaban la acción, y probablemente paraban la lucha en cuanto alguno de los participantes sufría heridas graves. Un encuentro podía acabar incluso en una especie de empate, si se daba el caso de que los espectadores se aburriesen por una batalla demasiado larga. En raras ocasiones, ambos contrincantes podían salir de la arena con honor si habían realizado un espectáculo que la muchedumbre considerase excelente. Por otro lado, como los gladiadores eran caros de mantener y entrenar, sus patronos eran reacios a que muriesen sin necesidad. Incluso pudo ser que los entrenadores les enseñasen a evitar heridas mortales. No obstante, la vida de un gladiador solía ser corta. La mayoría no llegaban a los 30 años, y los historiadores estiman que 1 de cada 5 peleas terminaba con algún participante muerto. El destino de un gladiador quedaba en manos de los espectadores si arrojaba su arma al suelo o si era seriamente herido. En los espectáculos realizados dentro del Coliseo, el emperador tenía la última palabra sobre si el guerrero moría o vivía, pero habitualmente esto se dejaba a voluntad del gentío. El cine nos presenta el gesto del pulgar hacia abajo como un indicativo de deseo de muerte, pero puede que esto no sea del todo exacto. Algunos historiadores piensan que la muerte se habría podido indicar justamente al revés, con el pulgar hacia arriba. Por el contrario, creen que gestos como el pulgar hacia abajo, el puño cerrado con 2 dedos extendidos o incluso ondear un pañuelo podrían haber significado piedad. Para cuando fue inaugurado el Coliseo en el año 80 después de Cristo, los juegos habían evolucionado desde batallas sin planificación previa hasta un muy bien organizado deporte sangriento. Los luchadores eran clasificados en categorías basadas en su carrera, nivel de habilidad, experiencia e incluso según su especialización en un determinado estilo de lucha o tipo de armas. Los más comunes eran los murmilones, que luchaban con espada y escudo, y los equites, que entraban a la arena a caballo, pero también había algunos que luchaban con 2 espadas o en un carro tirado por caballos. Una de las clases más populares y a la vez más extrañas era la de aquellos que luchaban con una red y un tridente, llamados retiarius.